Entonces lo que yo voy a dar son 10 remedios para vencer la tentación según un santo que se llama San Juan de Ávila, que es un doctor de la iglesia. Entonces, para empezar, tener tentaciones no es pecado. Aceptar la tentación, ese es el pecado. Todos tenemos tentaciones y ojalá que siempre las tengamos. ¿Cómo así? Si tú le pides a Dios que te quite las tentaciones, le estás diciendo que no quieres ser santo. ¿Por qué? Porque la única manera en que tu virtud puede crecer es en la tentación. O sea, ¿cómo tú quieres, decía San Agustín, a ver si me recuerdo bien la frase, cómo quieres tú vencer si no has luchado? ¿Y cómo quieres luchar si no has peleado? O sea, si no tienes con quién pelear. Entonces, ningún equipo de fútbol queda campeón sin vencer a otro. O sea, quedar campeón así sin vencer. Bueno, técnicamente se podría cuando ganas por default, que no se presenta el otro. Pero yo me diría, si tú eres de ese equipo que ganó el campeonato por default, lo disfrutas, te quedas como que, wow, Entonces, la tentación nos viene tanto del mundo. Hay tentaciones del mundo, no todas las tentaciones son del demonio. Creemos que a veces todas las tentaciones son del demonio, no. Unas tentaciones vienen del mundo, otras de la carne y otras del demonio. Tenerlas no hay problema. Acceder a ellas, decirles que sí, ahí es donde uno peca. Y cuando uno les dice que no, uno crece. Hay una frase que suelo decir: tentación vencida, virtud crecida. Tentación vencida, virtud crecida. Cuando te llega una tentación y tú la vences, no solamente tú puedes decir, ay, me libré de haber pecado. No, es que no solamente te libraste de haber pecado, te hiciste más fuerte en una virtud, dependiendo de la tentación que sea, ¿verdad? Entonces, voy a dar antes de empezar con los 10 recomendaciones de San Juan de Ávila. Hay un exorcista, el padre Carlos Spahn, que él dice, ¿cómo identificar una tentación, por ejemplo, de la carne y una tentación del demonio? ¿Cómo saber? Dice, ante la tentación lo primero que uno tiene que hacer es orar. Si tú oras, te llega la tentación y tú oras y se va, era del demonio. Si tú oras y se va, pero regresa pronto, o no se va, esa viene de tu carne. Ejemplo, se me están viniendo pensamientos morbosos, de mujeres desnudas, etc. Yo oro, y eso se va, era el demonio que estaba agitando mi intelecto para llevar a la imaginación eso. Ahora, oro y se va tantito, pero regresa muy pronto, o no se va, eso es tu carne. Lo más seguro es que tú has visto pornografía antes y eso queda en tu carne. Es como un archivo que evidentemente te sale después y el demonio no tiene la culpa. Es tu naturaleza herida que ha obedecido sus leyes desorganizadas, de ese desorden que tiene la naturaleza herida y tiene consecuencias. Por eso ahí sí uno tiene que buscar sanación y liberación. De esas cosas uno tendría que buscarlas. Cuando tú dices, va a haber una misa de sanación, la gente dice, no, pues tengo cáncer, voy para allá. Pero la verdadera sanación y liberación que uno le tendría que pedir a Dios, le puede pedir también la física, pero la verdadera sanación es la espiritual. Que te das cuenta, mira, en mi pasado yo metí cantidad de porquería en esto, o tengo heridas de esto. Eso, Señor, sáname. Sáname. Entonces, porque si uno no sana esas heridas emocionales y espirituales de nuestra carne,
nuestra carne nos va continuamente a tentar. Pero es como si fuera, pues eso, como un archivo que tienes, ¿verdad? Ahí. Entonces, vamos a empezar pues. El primer remedio que San Juan de Ávila pone: practicar los remedios aun cuando no seamos tentados. ¿Cuál es el primer remedio? Pues practicar los remedios que Él va a dar aun cuando no seamos tentados. En palabras de San Juan de Ávila lo dice así: los consejos que para remedio de esta enfermedad has oído son cosa que ordinariamente has de practicar, aunque sea fuera del tiempo de la tentación. Es decir, los 9 siguientes remedios solamente van a ser eficaces si tú los practicas cuando no estás siendo tentado. El primer remedio para vencer la tentación es practicar estas obras que habla San Juan de Ávila, cuando no eres tentado. Y eso es obvio, hasta en el orden natural lo vemos. Voy a seguir poniendo el ejemplo del fútbol. Tú piensas ganarle un sprint al lateral, tú eres extremo y tú le piensas ganar un sprint. Si previamente no has calentado, si previamente no has entrenado, no, al primer jalón te vas a desgarrar. O sea, y Chansey tiene las piernas para eso. Pero el hecho de no haber calentado, el hecho de no haber practicado previamente, te hace que aunque tengas la capacidad de vencer, en el momento te agarre frío y no venzas. Esas son las veces que cuando uno cae en esas tentaciones, la verdad que el demonio hace fiesta. ¿Por qué? Porque tenías todo para vencer. Y por la negligencia, flojera de no practicar esto, cuando eres tentado no te agarra frío. Y pero no tienes reacción. Entonces, primera recomendación, primer remedio: practicar los remedios aun cuando no estés siendo tentado. Segundo remedio: el poder de la cruz, del nombre del Señor y de la santa determinación. 3 cosas. El segundo remedio se divide en el poder de la cruz, el nombre del Señor y de la santa determinación. En palabras de San Juan de Ávila, dice San Juan de Ávila: ahora escucha lo que has de hacer. Cuando te acometa y te dé el primer golpe, la tentación, haz enseguida la señal de la cruz en la frente o en el corazón, invocando con devoción el santo nombre de Jesucristo, y di: no vendo yo a Dios tan barato. Señor, tú vales más y te quiero más a ti. Vamos a desmenuzar que es principalmente la primera recomendación práctica. La primera, evidentemente, es practicar todo esto, pero ya en lo práctico esta es la primera, y por lo tanto tiene una importancia grandísima. O sea, al primer golpe tienes que hacer la señal de la cruz en tu frente o en tu corazón, invocar con devoción el nombre del Señor y decirle: no vendo yo a Dios tan barato. Señor, tú vales más y te quiero más a ti. Vamos con el primer signo, la cruz. Haz la señal de la cruz, pero la cruz, hay muchas cruces, la cruz de Cristo. Cualquier otra cruz es masoquismo. Las cruces que valen la pena es la cruz de Cristo. Porque la cruz por sí sola es la mayor porquería que hay. Simplemente la cruz tiene valor porque el crucificado esa porquería la embelleció. O sea, es tan grande el amor del Señor que lo que no tiene nada valor por sí solo, la cruz, Él le dio sentido a la cruz. Entonces, cuando haces el símbolo de la cruz,
ten conciencia que es la cruz de Cristo. La cruz de Jesús, primero se tiene que dar claro. De hecho, hay gente que ya usa la cruz como adorno, y a veces ni creyentes, pero se ve linda la cruz, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué la cruz de Cristo? Porque la cruz de Cristo no la soportan, y subrayo eso, no la soportan los enemigos del alma. Que dijimos, ¿cuáles son los enemigos del alma? Mundo, demonio y carne. Mundo, demonio y carne. Los tres le tienen pavor a la cruz. ¿Por qué? El mundo vive para sí mismo. Te dice que la vida es para vivirla para sí mismo. La cruz te dice que la vida es para negarse a sí mismo. Es decir, hagan de cuenta que el mundo viene y te viene diciendo, vive para ti mismo, vive para ti mismo, vive para ti mismo. Y ahí viene el mundo. Y de pronto tú le sacas la cruz y le dices, mi respuesta ante tu tentación, ante tu mensaje de lo que me quieres convencer, mi respuesta es esta. Y el sacrificio de Jesús, esta negación de sí mismo, no la puede soportar el que vive para sí mismo. El mundo se va. No puede soportar enfrentarse contra un amor que es tan grande que no se busca a sí mismo, que es lo que hace el mundo, sino se niega a sí mismo. Corre en ese momento el mundo. El mundo no tolera la cruz. Por eso intenta quitarla de iglesias, quitarla de todo. O sea, que el mundo no soporta ver la cruz. Entonces, en este sentido, la cruz de Jesús, cuando yo la hago, sabiendo que es primero la cruz de Jesús, y primero porque al primer enemigo, por ejemplo el mundo, le da pavor enfrentarse contra la cruz. Porque el mundo se busca a sí mismo, y la cruz de Cristo te dice, el amor tiene que llegar tanto, 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 que ya no se busca ni siquiera a sí mismo, se niega a sí mismo. Segundo enemigo, el demonio. El primer pecado que empezó a existir, evidentemente por el demonio, ¿alguien sabe cuál es? El egoísmo. Va por ahí, pero este pecado es la mamá de todos los demás. Curiosidad. No, la soberbia, La soberbia. el orgullo. Sí. Todo pecado, de hecho, es el más peligroso. Si yo mato, yo tengo posibilidad de convertirme al ver el fruto de mi pecado. Mato, pues ver el cadáver ahí, pues imagínate. La gula, ¿cómo? Pues ya casi me está dando un retortijón en la... O sea, tú aprendes de que te estás excediendo. La envidia, todos los pecados, tarde o temprano, tú ves su fruto. El pecado de la soberbia es transparente. Nadie que es soberbio se entera que es soberbio. Una vez una muchacha me dice, no, yo sí acepto que soy soberbia. Pues déjame te informo, si tú ya sabes que eres soberbia, tu soberbia es mayor de la que tú crees. Porque la soberbia siempre tiene un algo de transparente. De hecho hay un refrán que dice, si el soberbio se diera cuenta lo ridículo que se ve, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si el orgulloso se diera cuenta lo ridículo que se ve, por orgullo, por soberbia dejaría de ser soberbio. Si tú te vas a un monasterio de clausura, ¿no? Te puedes librar de todos los pecados. Lujuria, pues no veo mujeres, nada. Gula, pues estoy ayunando, etcétera, todo eso. Del único que no te puedes librar, de la soberbia. En tu celda de tu monasterio tú puedes ser un monje soberbio, orgulloso. Por eso, hasta los monjes de vida contemplativa, que viven en silencio, prácticamente sin hablar, necesariamente por orden de la iglesia, tienen que tener lo que llaman momentos de recreación. ¿Qué se refiere? A lo menos una vez a la semana, hablar entre ellos, etc. Porque ¿cómo se corrige el pecado de la soberbia? Por la comunidad. Tú no lo puedes detectar, la comunidad sí te lo puede detectar. Y entonces ahí se requiere humildad, evidentemente.
Porque tú, cuando te dicen, eres un soberbio, y tú reparas, no es cómodo. Y quizá tú dices, es que realmente no soy. Pero es que tú no estás viendo tu soberbia porque verdaderamente es invisible. O sea, tienes que tener la humildad de dejarte corregir por la comunidad. Y que te digan tu verdad. Entonces, la cruz del Señor, ¿cómo vence al demonio? El demonio es el padre de la soberbia. Alguien que me diga en qué parte encuentra soberbia aquí. Él que es Dios, llegó a bajarse a este nivel. Dice San Pablo en la carta a los Filipenses, que siendo Dios, no sacó ventaja de su categoría de Dios, sino se hizo humilde. De hecho, dice una palabra, en griego se llama la kenosis o la kenosis, que es se abajó, descendió. Cuando no lo tenía que hacer. Entonces, el mismo ejemplito, llega el demonio, te está tentando, mediante la soberbia, y tú ya te estás tragando todo eso, te llega la tentación, haces la cruz de Cristo, y se lo plantas. Mi respuesta ante tu soberbia es la humildad, no lo soporta el demonio. El demonio no soporta, de hecho hasta en los exorcismos. Evidentemente cuando el demonio se manifiesta, cuando una persona está posesa, ya la persona no es responsable de lo que está haciendo, es el demonio el que está hablando en todo eso. No soporta el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús no lo soporta. El demonio no soporta la humildad de Jesús, no soporta el sacrificio de amor de Jesús. Porque él, siendo criatura, no siendo Dios, no aceptó ser un siervo. Se rebeló contra Dios. Entonces, la cruz del Señor espanta al demonio, porque el demonio es soberbia y la cruz es humildad. Además de que el humilde se ha lanzado como un abismo. Vamos a decir, al humilde nadie le puede hacer daño. Nadie. Porque él se ha aventado como un abismo. Imagínate que este es un nivel. Y esta persona, para imitar a Jesús, se abraza a él, a la cruz del Señor, a la humildad del Señor, y se hace humilde y se da cuenta que Jesús descendió, entonces este desciende. Entonces el que te quiere hacer daño tiene que ir por ti, pero el que te quiere hacer daño, soberbio, te quiere hacer daño, te tiene que buscar. ¿Dónde andas? Pues no, aquí abajo. El soberbio, cuando va a bajar para hacerte daño, pues nada, que se hace humilde. O sea, el humilde nunca va a poder ser dañado porque está en un lugar que nadie le puede hacer daño. Porque el que le quiere hacer daño, para irle a hacer daño, se tiene que abajar. Y al abajarse, hemos conseguido un humilde más. El soberbio que te quería atacar se haya hecho humilde. El humilde está en un lugar súper protegido. Súper protegido. Por eso el demonio creía que estaba venciendo. Ya te asesinaron, te mataron, etc. Pero cuando se dio cuenta que en esta cruz Jesús amaba, Jesús estaba siendo mayormente humilde, le salió el tiro por la culata, como decimos. Y lo que el demonio se regocijaba de que Jesús estuviera siendo crucificado, ahora el demonio no puede soportar la cruz. No puede soportar la cruz. Y el otro, la carne. Habíamos dicho que la carne tiene pasiones desordenadas. Lo que se te pega la gana, no sabes poner medida, etc. Aquí, en la cruz, solamente ves orden. ¿Cómo en orden? Sí, orden en el sentido espiritual, el orden de la gracia, que comienza con la obediencia. Jesús, en el huerto de los olivos, le dice: Padre, si es de mí, aparta este cáliz. En pocas palabras, no me quiero morir, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Obediente. La carne es desobediente a todo lo que le dice Dios. Dios te dice poco, la carne dice mucho. Dios te dice mucho, la carne dice poco. Está desordenada nuestra carne, nuestra naturaleza herida, lo que hablamos en el tema pasado. Pues la carne no puede soportar a la obediencia, al orden de la gracia. Entonces, por eso, la cruz.
Ahora, hay que evitar que sea una cruz ritual. Para empezar, me acuerdo que en una de las charlas que di, una señora me escribe, creo que fue por Facebook, me escribe. Dice, aprenda a persignarse. Usted se persigna mal. Tiene que hacer los dedos así, ¿verdad? Y usted no los hace así. Entonces, porque hasta me mandó el video, cómo persignarse. Entonces, le digo, primero usted, le digo, entienda la diferencia entre persignarse y santiguarse. Son dos cosas diferentes. Persignarse es exactamente esto. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Eso es persignarse. Y como en paréntesis, a veces ni siquiera meditamos lo que estamos diciendo cuando nos persignamos. Y se fijan, es una renuncia al mal. Por la señal de la Santa Cruz, lo que está diciendo aquí San Juan de Ávila, de nuestros enemigos, en pocas palabras, del mundo, del demonio y la carne, líbranos, Señor Dios nuestro. ¿Qué es santiguarse? Santiguarse o hacer la señal de la cruz es en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y para santiguarse, tú no tienes que poner los deditos así, santiguarse es así. Es una nota nada más anecdótica. Aquí lo importante es, te persignes o te santigües, tienes que ser consciente de que cuando haces la señal de la cruz, o como la está diciendo aquí San Juan de Ávila, una pequeña crucecita en tu frente o en tu corazón cuando te llega la tentación, te des cuenta que es la cruz del Señor, y esto implica que te quieres unir a su cruz. Porque es ahí donde no te va a alcanzar el demonio. Si tú te quedas a 5 centímetros de la cruz de Jesús, hasta ahí llega el demonio y te puede dar una arrastrada. Pero métete, abraza la cruz del Señor, y yo te pregunto, ¿qué intenta el demonio, qué intenta la carne, qué intenta el mundo? Darte una arrastrada. No puede. El demonio no puede tocar esto. No puede. Es imposible que la tentación, cuando tú te abrazaste, hay un poeta, se llama Lope de Vega, español. Hay un soneto de él, a ver si me recuerdo la última parte porque me encanta, dice: clavadme voz a voz en vuestro leño y tendréisme seguro con 3 clavos. ¿Qué dice? Dice, Señor, porque él era un vividor y se metía con mujeres y toda la cosa, pero tuvo su conversión y sabía que tenía esas tentaciones. Dice, Señor, son tan fuertes que clávame tú a tú, voz a voz, tú a tú, y así me vas a tener seguro con 3 clavos. ¿Qué está diciendo Lope de Vega? Entiendo que la única manera para que esto no me toque no es hacer una crucecita así como estilo superstición. Hazte la crucecita y ya no te va a pasar nada. No, cuando tú estás haciendo la crucecita en tu cabeza o en tu corazón, estás diciendo, me voy a querer unir a Cristo crucificado. Pero si te unes a Cristo crucificado, te va a tocar quedar clavado. ¿Aceptas? No, pues déjame pensarlo. Y eres libre. Si quieres, no te unas. Pero fuera de la cruz, tienes posibilidades de que te peguen una arrastrada el demonio, el mundo y la carne. Entonces, primer paso, dice San Juan de Ávila, cuando te llegue la tentación, haz una cruz en tu frente y en tu corazón. Pero ya entendemos qué tipo de cruz. Después dice, invocando con devoción el santo nombre de Jesucristo, el nombre del Señor. El demonio no soporta la cruz, tampoco soporta el nombre de Jesús. ¿Alguien sabe cómo se dice Jesús en hebreo? Yeshua. Hay dos pronunciaciones. A mí me gusta más la pronunciación de Yeshua. La otra es Yeshua, ¿no? Al punto es la misma cosa. Pero ¿qué significa Yeshua? O Yeshua. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Yahvé, Dios, salva. Dios salva. Entonces,
Si tú pronuncias el nombre de Jesús, vuelvo, viene la tentación contra ti. Viene. ¿Qué quiere la tentación? Que peques. Y el pecado es que morir, y además es, si mueres en pecado, ¿qué pasa? Si mueres en pecado, ¿qué pasa? Te condenas. Es decir, que la tentación en última instancia busca tu condenación. Entonces viene la tentación, venga de donde venga, demonio, mundo, carne, viene la tentación, etc. Busca tu condenación y tú dices, Jesús, Dios salva. No lo soporta. En los mismos exorcismos les digo, el solo nombre de Jesús no lo soporta el demonio. No lo soporta. Una vez le hicieron a un exorcista, el padre Fortea. Le preguntaron, ¿y qué pasa si un día se manifiesta el demonio en mi cuarto y no tengo ni agua bendita y todo eso? Dice, el solo nombre de Jesús pronunciado con amor, no necesitas más. Si tú no sabes orar, hay muchos métodos de oración, pero si tú no sabes orar y delante del Santísimo tú solamente estás diciendo Jesús, 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 es la mejor oración. El nombre de Jesús tiene poder. Tiene poder. En la Sagrada Escritura lo vemos. Lo que pidan en mi nombre, se los concederé. Cuando se reúnan dos o más en mi nombre, ahí yo estaré. Pero suena muy romántico, como cuando digo, únete le tiene temor, el mundo demonio y la carne le tiene temor a la cruz. Pues nada más me agarro tantito de aquí. No te agarras tantito, te tienes que crucificar con él. Y ahí sí, de ahí no te saca el demonio. Igual con el nombre, uno dice, ay, pues como superstición, pues digo el nombre de Jesús y ya me libro de todo eso. No, decir el nombre de Jesús es también unirlo a su pasión. ¿De qué manera? El mismo Evangelio lo dice. Jesús, en propios labios de Jesús, serán odiados por causa de mi nombre, pero el que persevere se salvará. O sea, que no es de que viene la tentación, Jesús, Jesús, Jesús. No. Al decir yo Jesús, es decir, abrazo tu pasión, Señor. Me uno a tu cruz. En ese sentido, ahí sí, el mencionar el nombre de Jesús, ahí no llega el demonio. Pero dice una cosa bien importante San Juan de Ávila: pronunciar el nombre de Jesús con devoción. Tristemente yo les puedo decir, esto sería para un tema larguísimo, pero les voy a resumir. Bueno, yo les mencionaba en la charla pasada, cómo a veces nuestras misas son básicamente un show, tanto en el coro, el padre aventando chistes, o sea, que el punto es de que aquí entretener a la gente, como si fuera un teatro. ¿En qué ha afectado eso? Principalmente ha afectado en que perdemos la devoción. Son contadas las iglesias, y vaya que yo estoy en varias partes y en varios estados, son contadas las iglesias, las parroquias que yo les puedo decir que antes de misa el templo está en silencio. Porque templo el que entre es un mercado. Hasta antes de empezar la misa. ¿Qué devoción hay ahí? De hecho, les doy así, le hago un paréntesis rápido. Yo siempre a los grupos que estoy les recomiendo llegar a misa 15 minutos antes. ¿Para qué? ¿Para platicar con todo el mundo? No. Para empezar a invocar el Espíritu Santo. Eso significa que tienes devoción. ¿Qué es tener devoción? Es entender el sentido de lo sagrado. Que ya estás en otra realidad. Entonces, ¿cómo vas a poder pronunciar el nombre de Jesús con devoción? Primero, si en los actos de devoción, la Eucaristía, la oración, etcétera, primero guarda silencio. Tienes que ser una persona de silencio. Si no sabes silenciarte, va a ser muy difícil que tengas devoción. Cuando tú eres una persona que sabe guardar silencio, que sabe hacer visitas al Santísimo, etcétera, va entrando en ti un espíritu de devoción. Y entonces ya no da la misma estar tentado y decir Jesús, 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 como si fuera así como una palabra mágica,
a decir Jesús con el amor tan profundo. ¿Cuál era el primer consejo que dio San Juan de Ávila? Practicar esto, aunque no seas tentado. Mi pregunta es, ¿cuántas veces tú vas manejando y de pronto tú pronuncias el nombre de Jesús con amor? O una frase, Jesús te ama. Eso tendría que ser lo habitual, que tú vayas caminando, o sea, ¿por qué uno pronuncia el nombre de Jesús solamente o cuando le va a pedir un milagrito o cuando está sufriendo, etcétera? ¿Por qué no puede salir de lo espontáneo? Si con la novia te sale, si con el novio te sale, ¿no será que no tenemos devoción? Pues esa devoción, hay muchas formas, pero yo digo, empieza con el silencio. Inclusive, voy a revelar un secreto así como un personal mío. A la hora de comulgar, triste, mucha gente comulga y para empezar ni se da cuenta quién recibió, como si fuera una galleta, punto. Es más, va a comulgar como si fuera presidente, saludando a todo el mundo. Oye, vas a recibir al Señor y de regreso igual. Y si acaso, yo sé que hay a muchas parroquias practican esto de que cuando estás comulgando, pues te quedas de pie y hasta que no regresa la persona, se pueden sentar o arrodillarse. Yo esa regla no la respeto, no tiene sentido litúrgico. Cuando has recibido al Señor, tienes que atenderlo a Él, no atender a la gente, no hacer comunidad, es atenderlo a Él. Pero el problema es que todavía lo comulgas y yo no entiendo cómo una persona comulga y ni 5 minutos ya está sentado y cantando o etcétera. Salvo el coro, que evidentemente para eso se dedica. Pero oye, ¿a quién recibiste? O sea, si tú crees realmente que es el cuerpo del Señor, mínimo los últimos 15 minutos tú lo estás atendiendo a Él. Entonces, segundo, no se atiende. Y cuando se atiende como hagan de cuenta que tú eres mi invitado, esta es mi casa y llegas a visitarme y yo te digo, mira, allá hay pan, jamón, etcétera, te preparas un sándwich, mira, me barres aquí, me trapeas allá, me pones a lavar la ropa, etcétera, etcétera. ¿Así se trata un invitado? Así tratamos muchas veces a Jesús. Lo comulgas, ay Señor, te pido por esto, necesito esto. O sea, viene el invitado y lo único que puedes pensar es en pedirle favores. ¿Alguien sabe lo que significa Eucaristía? Viene del griego eucharistos, que significa acción de gracias. Cuando tú recibes la Eucaristía, es para que hagas acción de gracias. Gracias, Señor, por estar conmigo. Gracias por permitirme recibirte. Entonces, el secreto que les digo mío es cuando yo comulgo, salvo una que otra cosa de palabras de agradecimiento, yo solamente me limito a decir el nombre de Jesús. Me gusta decirlo en hebreo. O sea, yo una y otra vez decir Yeshua. Me ayuda a entender que ya te he recibido, que estás aquí. A darte adoración, veneración, agradecimiento simplemente mencionando tu nombre, porque el nombre de Jesús es poderoso, ¿no? Pero, bueno, esto implica no solamente como si fuera como un mantra, todo ese tipo de cuestiones, no. Eso es una invocación, el nombre de Jesús, y por eso me tengo que unir a su pasión, porque en nombre de Jesús también seré rechazado. Y después, ¿qué les dije? Santa determinación. ¿De qué manera la dice San Juan de Ávila? Dice, haz enseguida la señal de la cruz en la frente o en el corazón, invocando con devoción el santo nombre de Jesucristo, y di, no vendo yo a Dios tan barato. Señor, tú vales más y te quiero más a ti. ¿Qué es estas dos frases? Determinación. Te llega la tentación, ya hiciste la cruz, le dices un golpe a la tentación. Invocas con amor y reverencia el nombre de Jesús, le das otro golpe. Y el último, el de gracia que le das a la tentación,
le dices, no vendo yo a Dios tan barato. Señor, tú vales más y te quiero más a ti. No significa que lo tengas que decir en esos términos. El punto es que tengas esa determinación para enfrentar a la tentación. Esto implica pedir continuamente la gracia de la conversión. Esta gracia de la que hablamos al principio del querigma, porque solamente tú vas a estar convencido no de lo que te aprendes en la cabeza, sino de la apertura que le das a la gracia. Cuando entra la gracia y empieza a tocar a ti, del fondo te va a salir, a mí el Señor me ha tocado. Hay una gracia dentro de mí. Y sé lo que vale. Yo no la voy a negociar tan fácil. Porque cuando pecas, lo que estás diciendo es, ¿sabes qué? Esto no vale lo suficiente, vale más la tentación y el pecado. Entonces necesito una determinación. Yo no vendo esto que tengo, la vida de Dios, que se llama la gracia. Tercer remedio que da. Medita en el infierno. Medita en el infierno. Palabras de San Juan de Ávila. Dice San Juan de Ávila. Y si con esto no se quita la tentación, con lo que les acabo de decir, baja al infierno con el pensamiento y mira cuán terriblemente quema aquel fuego vivo y hace dar voces y aullar y blasfemar a los miserables que ardieron aquí con el fuego de la deshonestidad, ejecutándose en ellos la sentencia de Dios, que dice, dadle tanto de tormento y llanto cuanto se glorificó en los deleites. Y siente espanto ante tan grave castigo, aunque justísimo, y de que el deleite de un momento se castigue con tormentos eternos. Y di dentro de ti, que dice San Gregorio, momentáneo es lo que deleita y eterno lo que se atormenta. O sea, el deleite que te propone la tentación va a ser de un momentito y el pago va a ser en la eternidad. Cualquiera que te haga un negocio así, tú dices, no soy un imbécil. Que alguien te diga, mira, te vendo mi carro. ¿En cuánto? No, pues en $15,000. Y dices, pues, y es un Mercedes-Benz. Sí, tremendo. Y tú lo ves, el placer. Y eso nomás, dice, a ti te interesa que sea Mercedes-Benz, lujoso, último modelo. Pero nada, que no sirve el freno. Muy pronto lo vas a pagar. Muy pronto lo vas a pagar. Eso es lo que uno no ve. Si uno supiera que el pecado y la tentación siempre es un engaño, sacaría el orgullo. ¿A quién le gusta que le vean la cara? Yo creo que nadie. Siempre que pecamos, que nos quede claro, el demonio nos vio la cara. Porque nos la vendió una cosa que nos iba a destruir. Claro, buenísimo, ¿eh? Mira, ven, te conviene, mira, acuéstate con tu novio, mira, todo el mundo lo hace, que es el cuerpo, no. Y el pago de eso, en muchos sentidos, sería otro tema que tendría que tocar. ¿Te das cuenta? Te vieron la cara, imbécil. El pecado siempre te ve la cara. El demonio siempre, o la carne, o el mundo, te ve la cara cuando tú aceptas. Entonces, San Juan de Ávila aquí dice, el tercer remedio es medita en el infierno. ¿A quién le gusta meditar en el infierno? Nadie. Mucha gente dice, ay, le tengo miedo al demonio, si se me aparece, etcétera. Digo, mira, el demonio para que se aparezca así feo y todo eso, necesitas ya estar en otro plan. En el plan ordinario, nunca el demonio se te va a aparecer así. Mira, si el demonio se aparece terrible a las 3 de la mañana y te jala los pies y todo eso, del puritito miedo no pecas más. ¿Le va a convenir asustarte? Inclusive la Escritura dice que el demonio se presenta como ángel de luz, con piel de cordero. Mira, no es tan malo, ¿qué tiene de malo? Mira, es lo que mejor te conviene, Adán y Eva, mira, el fruto se ve atractivo. Nah,
nada, que si comes eso vas a morir, no morirás. Son palabras del demonio. No morirás, no, no, no. Es más, Dios no quiere que comas eso, es decir, Dios es un mentiroso. Dios no quiere que comas eso porque si no, porque si lo comes vas a ser como Él. Se la puso linda a Adán y Eva. ¿Era así la cosa? No. Entonces, cuando San Juan de Ávila dice, medita en el infierno, voy a citar este mismo padre, el padre Fortea, exorcista, dice, a veces dice el padre, veo cosas tan infantiles como unas representaciones del infierno, como que, bueno, pues mínimo, hay gente que hasta dice, pues yo voy al infierno, pues allá están todos mis amigos, ¿verdad? Entonces, pues allá, pues nos la pasamos bien entre todos los diablitos y no, dice, si yo describiría lo que es el infierno, dice, yo lo describiría como un cementerio. Cada quien en su tumba, odiándose a sí mismo, odiando a los otros demonios y a los otros condenados y odiando a Dios. Eso es el infierno. Sumido en ti mismo. O sea, no esperes que dices, pues voy al infierno, pues mínimo me voy a llevar bien con los diablitos. Nada. Ellos te odian a ti y tú los odias a ellos. Entonces, cuando tú piensas, esta tentación me está llamando a pecar, y el pecado, el fruto del pecado es la condenación, y la condenación es esto, y te imaginas en esa fosa, odiándote a ti mismo, odiando todo, odiando a Dios, a muchos les sirve este remedio. Sí, sabes que yo no quiero pasar por esta. O la otra, dice el padre también Fortea, este exorcista, el problema con el cielo y con el infierno no es ni lo que vas a disfrutar ni lo que vas a sufrir, porque no lo podemos entender aquí. Lo más placentero que puedas tener aquí no se parece al cielo, porque lo más placentero que tú puedas tener aquí te aburre. Ejemplo, si tú eres adicto o adicta al chocolate, que yo te diga, te tengo un chocolate para que te lo comas ahora, ¿te va a gustar, sí o no? Sí, ¿no? ¿Te gusta? Ahora te voy a decir, ¿sabes qué? Por toda la eternidad lo único que vas a comer es chocolate. Oye, ¿lo vas a vomitar un día? O sea, tú dices, por todo, es que hasta lo más bueno aquí aburre. Tú no te puedes imaginar el mayor placer que tú tienes aquí, no se acerca a lo que es el cielo, porque en el cielo es una plena felicidad que nunca acaba, que nunca aburre, que nunca se agota. Hasta la más grande felicidad aquí, tú no puedes decir, esta felicidad sí, la quiero para toda la vida, ¿no es cierto? Porque todo aquí es caduco. Entonces, el problema del cielo y del infierno es la eternidad. Entonces el padre, este padre Fortea, pone un buen ejemplo con el infierno. Él dice, imagínate un pajarito, para que entendamos la eternidad. Imagínate un pajarito que va al mar y toma un poquito de agua y se va 1 año. Regresa, toma un poquito de agua y se va 2 años. Regresa, toma un poquito de agua, se va 3 años. Y así va. Y dice el padre, el pajarito se terminará el mar y apenas comenzaría la eternidad. El pajarito se terminaría el mar a ese paso y apenas comenzaría la eternidad. Así que no importa que el infierno no sea un sufrimiento terrible. Yo te doy un pellizco. ¿Te duele un pellizco? Sí. ¿Pero qué dura? 5 segundos. Ahora que te diga, te voy a pellizcar toda la eternidad, a ver si la aguantas. Cuando San Juan de Ávila dice, si no te sirve esa parte, intenta, que te viene la tentación, piensa en el infierno. Y pensar en el infierno significa, piensa esto de la fosa, piensa la eternidad, piensa la condenación. Y muchos les ayuda eso, les saca. Ahora, hay mucha controversia, hasta en sacerdotes y teólogos. Y está bien, porque lo que nos tiene que llevar al cielo es el amor, no el miedo. Pero esto es palabras de este mismo padre Fortea. Dice, ciertamente lo mejor es salvarnos por amor, no por miedo. Dice, pero cuando tocas las realidades del demonio como me han tocado a mí, tú dices, si alguien se salva por miedo, bendito miedo.
porque es una eternidad que de ahí jamás se sale. Entonces tú dices, por miedo no es la mejor manera de renunciar al pecado, pero si es la única, bendito miedo, que por miedo renuncies al pecado, porque lo que te juegas es la salvación o la condenación eterna. Nuestra oración por los difuntos aplican a los del purgatorio, que ya están salvados, simplemente están purgando. Los del cielo pues no les sirve nada en ese sentido, más bien ellos interceden por nosotros. Por los que no se puede hacer absolutamente nada son por los condenados. Tenemos que orar por nuestros difuntos porque nadie sabe quién está condenado o no. Pero imagínate, o sea, pensar de que familiares o gente que tú quieres, si murió en pecado, por toda la eternidad no va a poder salir de ahí. Entonces, ayuda. San Alfonso María de Ligorio, inclusive dice una ironía, dice, los que te invitan a pecar, continuamente los llamamos de amigos. Y los que te dicen que salgas del pecado, los creemos enemigos. Curioso, cuando ves la realidad después de la vida, te darás cuenta que valorarás a aquellos que te querían sacar del pecado y que maldecirás a los que pecaron junto contigo. Porque si te condenas, ahí los vas a tener, los que te decían que eran tus amigos, pero los vas a odiar y ellos te van a odiar a ti. Y te vas a dar cuenta que los que te querían sacar, que aquí en la tierra fueron tus enemigos, hubieras pensado decir, si los hubiera escuchado, serían mis mejores amigos en el cielo. Ayuda eso. En otro escrito, San Juan de Ávila, de hecho, tiene una frase muy buena que dice, oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? Oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? ¿En qué vamos a terminar? En el infierno, en la condenación. Y hay muchos sacerdotes y hay mucha gente que le da temor de decir esas palabras, condenación, infierno, pero por eso estamos como estamos. Viviendo un pseudocristianismo. Bueno, vamos rápido. El cuarto remedio, medita en el cielo, lo contrario. A muchos no le va a servir meditar mucho en el infierno. Bueno, medita en el cielo. En palabras de San Juan de Ávila. Y si esto no te aprovecha, sube al cielo con el pensamiento y represéntate aquella limpieza de la castidad que hay en aquella bienaventurada ciudad. Y cómo no puede entrar allí bestia alguna en el cielo. Quiero decir, hombre bestial. Y estate un rato allí hasta que se sienta alguna fuerza espiritual con que aborrezcas aquí lo que allí se aborrece por Dios. Esto lo voy a poner como un ejemplo sencillito. Si yo tengo una esposa y con esa esposa desde el noviazgo hemos tenido un noviazgo de calidad, he experimentado el amor que me tiene y yo me he dado en amor a ella, nos hemos casado y en el matrimonio he experimentado el amor de ella y ella el amor mío. Después vienen los hijos y la familia experimenta ese amor. Y de pronto yo me tengo que ir a un viaje de negocios y nada que la azafata del avión pues es guapa. Y como decimos en México, me empieza a echar los perros, ¿no? Me empieza a coquetear. Si verdaderamente tengo una experiencia de amor, vamos a ponerle entre comillas, de cielo con mi esposa y mis hijos, por mucho que esa sea más linda que mi esposa, por mucho que nadie se va a entender, ¿voy a caer? ¿Caería yo si tengo una real experiencia de amor con mi esposa? No, porque ¿qué me dice? Oye, ¿vas a dejar el cielo por este infiernito? O sea, ya es al revés. Es pensar en el cielo, es pensar en la gloria. Cuando tú, por medio de la oración, de los días de los sacramentos, empiezas a experimentar lo que Dios da, ese cielo aquí en la tierra, la misa es el cielo en la tierra. Cuando te viene la tentación, pensar en el cielo te va a decir, ya no es en el infierno. Tú empiezas a decir, a ver, espérate, este me ofrece 5, pero aquí tengo 3 millones. ¿Vas a caer? No. Entonces, la cuarta es meditar en el cielo en ese sentido. La quinta,
medita en la muerte, medita en la muerte. Dice San Juan de Ávila, también aprovecha dar con el cuerpo en la sepultura, es decir, pensarte que estás en la sepultura, en la tumba, con el pensamiento y mirar muy despacio cuán hediondos, de qué manera están allí los cuerpos de hombres y mujeres. Hay un retiro, no me alargo en esto, hay un retiro que se llama Preparación para la Muerte, que yo lo tengo en mí, son como tres charlas que doy, que hablo de un tratado de un santo que se llama San Alfonso María de Ligorio, que habla acerca de la preparación de la muerte. Entonces no les hablo de eso, ya al final les doy mi información y pueden ver eso, para que entiendan bien lo de la muerte. Nomás les digo algunos ejemplitos de San Alfonso. San Alfonso pone más o menos el mismo ejemplo, dice, porque la iglesia recomienda que continuamente pienses en la muerte. Inclusive dice, cuando estás bien, piensa en la muerte, y cuando estés mal, piensa en la vida eterna. Porque el que está bien y no piensa que un día se va a morir, pierde piso. Cuando estás mejor, tienes que pensar en la muerte. Pero también te ayuda en la hora de la tentación. ¿Por qué? Porque dice San Alfonso María de Ligorio. Dice, ve a un cementerio donde está sepultado el rey y su siervo. Abre las dos tumbas, ¿los podrías identificar? Salvo que te hayan enterrado con la corona. Pero tú vas a ver los mismos huesos, la nada. Entonces te das cuenta que toda tentación te intenta vender un bien aquí en la tierra como si sería eterno, ¿va? Como que aquí va a ser toda tu vida, ¿va? Entonces te agarra por el dinero, te agarra por la vanidad, etc. Nunca te avisa que eso se acaba. Entonces, cuando viene la tentación, dice San Juan de Ávila, piensa en la muerte, piensa que lo que te está ofreciendo, le puedes decir, ¿sabes qué? No, gracias, porque al final yo me muero y esto no vale la pena, ¿va? También dice una frase muy bien San Alfonso María de Ligorio, dice, ¿para dónde cae el árbol? ¿Para dónde está inclinado? Está un árbol, imagínate, está así, y yo lo corto, ¿para dónde va a caer? En este caso, para mi izquierda, en el caso de ustedes, para su derecha, ¿no? Y después dice San Alfonso, ¿para dónde voy a ir cuando me muera? A donde estés inclinado. Cuando te corten, ya es tiempo de irte, ¿para dónde te vas a caer? Pues para dónde estás inclinado. La tentación te dice, vente, es decir, inclínate para acá, para que te agarre la muerte pecando. Entonces, pensar en la muerte te hace ayudar, te ayuda para que no caigas. Vamos al sexto. Sexto remedio, uso de los sacramentales. Uso de los sacramentales. No es lo mismo que los sacramentos, ¿eh? Los sacramentales son recursos que nos ayudan a buscar los sacramentos o a vivir de mejor manera los sacramentos. Algunos sacramentales, el agua bendita, el crucifijo es un sacramental, una estampita, la ceniza, en el miércoles de ceniza, el aceite bendito, hay muchas cosas que son sacramentales. Palabras de San Juan de Ávila. También aprovecha acudir después a Jesucristo puesto en la cruz. Es decir, te puede ayudar contra la tentación ir a Jesucristo en la cruz, pero eso ya pasó hace 2000 años. Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Ve de delante de una imagen de Cristo crucificado. Y después dices, y especialmente atado a la columna y azotado. Aquí no tengo una imagen, pero son imágenes en España, van a encontrar muchos de esos. A Jesús atado a una columna, y a veces eran imagencitas así chiquitas. Entonces, antes había buenas imágenes religiosas, hoy está un poco con todo que es made in China. A los chinos que les interesa hacer una buena imagen religiosa, ¿eh? Pero, en fin, dice, también aprovecha acudir después a Jesucristo puesto en la cruz, y especialmente atado a la columna y azotado, y bañado en sangre de pies a cabeza, y decirle con gemidos muy afectuosos, tu virginal y divino cuerpo, Señor, está tan atormentado y lleno de graves dolores, y quiero yo deleites para el mío, digno de todo castigo. Te está pegando la tentación, agarra un buen crucifijo y lo dice, Señor, tu cuerpo está ensangrentado y yo quiero estar gozando. Dice San Juan de Ávila, puesto que tú pagas con azotes tan crueles los deleites que gozan los hombres con tu ley, no quiero yo disfrutar
tan a tu costa, Señor. Entonces, voy a poner, es que estos no son los mejores ejemplos, pero tú quieres mucho a tu mamá. Y por cada pecado, a ella le van a dar un latigazo. Tú si no te enteras, etcétera, pues ni te enteras, tú sigues pecando. Pero da la misma que tú estés pecando y viéndola de frente, pégale, pégale, pecas, pega. ¿Seguirás pegando? No. Ayuda mucho tener un crucifijo, porque si realmente amas al Señor, te pega la tentación y es muy fuerte, y tú dices, Señor, tú estás así por nuestros pecados, le voy a agregar golpes a esto y decir todavía que te amo. Ayudan mucho los sacramentales. Por eso el demonio ha sido muy, por ejemplo, está esta ideología del Feng Shui, que una de las cosas que dice el Feng Shui es que no puedes tener un crucifijo en tu cuarto, porque es una imagen tan violenta que te puede dar malas energías y todo eso va a morir. O sea, es grave. Este crucifijo yo lo tuve que buscar por eBay, literalmente, porque todos los que venden no representan para mí, eso sí ya depende de cada quien, para mí, bueno, de hecho, no representa todavía todo, pero a comparación de los que venden, a veces venden unos así, todos así que como si nada, esta es una obra genuina, esta es una de una sola pieza, y a mí, simplemente el tomarlo ahorita aquí, yo me pico con los clavos, ya le he tumbado varias espinas, estas son espinas reales, ¿ya? Entonces, es decir, que la imagen es muy cercana. Entre más se exprese la realidad, si ustedes se pueden conseguir un buen crucifijo, a veces uno los encuentra mejores en Latinoamérica, es la mejor inversión que puedan tener. Un crucifijo que les muestre verdaderamente cómo es la crucifixión, cuando llegan ese tipo de tentaciones, ustedes lo ven y les va a motivar a eso. Les va a motivar a eso. Pero cuando es un crucifijo hasta rosadito, así como si está de vacaciones nada más en una cruz, ¿verdad? Eso no te llama nada. De hecho, hay una amiga, una monja, ellas fundaron un convento acá en Estados Unidos, pero ellas vienen de México y tuvieron que traer todas sus imágenes de México, inclusive grandes. Y me dice, ay hermano, dice, intentamos buscar imágenes aquí, pero las imágenes de aquí de Estados Unidos, más que darle devoción, se la quitan. O sea, más que inspirarle cosas santas, se la quitan. Entonces, y tú ves, a veces el que hace arte religioso, pues es muy moderno, pero no te dice, no te une al misterio. Y eso también las catedrales. Las iglesias, tristemente, muchas de las iglesias modernas son más unos auditorios, que tú dices, quítale el altar y todo eso, y eso puede ser un auditorio, puede ser todo eso. Tú vas a iglesias antiguas y solamente tú entras, te llama a lo sagrado. Tú dices, estoy en otra parte. La luz que entra, los crucifijos. Entonces, San Juan de Ávila lo dice muy bien. Usa los sacramentales cuando estás en tentación. 7. Medita en la pureza de María. Dice San Juan de Ávila, también aprovecha para vencer la tentación que representes súbitamente delante de ti a la limpísima Virgen María, considerando la limpieza de su corazón y la integridad de su cuerpo, y que aborrezcas enseguida la deshonestidad que te vino como tinieblas que se deshacen en presencia de la luz. Esto nos puede servir a todos, hombres y mujeres, pero más a las mujeres. Porque una mujer que identifica su propia esencia, es que hasta cerebralmente, el hombre, por ejemplo, en el aspecto sexual, es más activo, pero esto es por nuestro cerebro. Claro, no estoy justificando, bueno, pues con razón decimos que los hombres somos infieles por naturaleza. No, o sea, tenemos que tener una voluntad que forme eso, pero sí tenemos un instinto más. El ejemplo que siempre pongo es, si yo hubiera venido en shorts, a menos de que las mujeres estuvieran pervertidas y ya de su cabeza hubieran dicho, mira las piernas del Cristo. Una mujer, no digo ni santa, normalita, no se fija en esas cosas. Un hombre no pecador, normalito, que hubiera venido a darles un tema, una minifalda, no nos da la misma. A nosotros los hombres no nos da la misma. ¿Por qué? Porque es nuestra constitución natural. Pero ¿qué pasa?
La mujer, por lo mismo que no está afectada, una mujer normalita, nuevamente, ni siquiera virtuosa, cuando va a la relación sexual, no va por el placer físico. Las que van solamente por el placer físico y están depravadas un tanto. La mujer va por sentirse querida, amada, acogida, respetada, protegida. Eso es lo que ve en una relación sexual, una normalita, ni siquiera les digo una santa, una normalita. Imagínense cómo estamos, en la depravación que estamos, porque la mujer ahora es igual de infiel que el hombre. La mujer ve igual de pornografía que ve el hombre, cosas que no pasaban. Ha ganado el terreno porque la mujer ha perdido de mirar el modelo de mujer. ¿Y quién es el modelo de mujer? La Virgen. Entonces, cuando la mujer, que por naturaleza está llamada a ser pura, transparente, limpia, bella, se le viene una tentación que precisamente está tratando de ensuciar eso, mirar a la Santísima Virgen es el modelo de mujer. Y si tú tienes un poquito de abierto el corazón, tú dices, yo quiero ser como ella, no como lo que me viene a proponer ni el mundo, ni el demonio, ni la carne. Yo no me vendo tan barato, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú misma sabes que hay un beneficio en ello. Y si no, un ejemplo. Las mismas mujeres, las conozco más de lo que creen, porque trato más mujeres y además, siempre digo la experiencia, una vez en un seminario, los seminarios son de puros hombres, hay convivencias, entonces llegan las familias, entonces tienen que dejar como aquí, que este baño, todos los baños son de mujeres, pues evidentemente estamos en un convento de mujeres, ¿verdad? Allá todos los baños son de hombres, en un seminario de varones, pero cuando vienen las familias, las convivencias, pues se les ponen letreros de mujer. Entonces, una vez yo entré al baño, y nada, que ya entrando al baño, ponen el letrero de mujer. Entonces, yo empiezo, que oyen, que entran mujeres, yo me metí hasta los pies, y de lo que me enteré, de las pláticas que se avientan ustedes. O sea, si yo creía que son inmaculadas, puras, que hablan... ¡Wow! Al grado de degradación que llega, porque eso no son. A esa porquería han llegado la mujer. Por mucha cara linda y muy femenina que parezca, etcétera, ustedes saben la porquería que se maneja entre las amigas. Y en donde más se ataca es en esto, en la pureza. Porque si tú vives la castidad, las que viven en relaciones sexuales, etcétera, ¿cuál es la primera víctima que van a querer encontrar? Tú. Ay, no seas mosquita muerta, seguramente eres más pecadora que eso, etcétera. No te soportan. Una persona que vive, por ejemplo, en promiscuidad, una mujer que vive en promiscuidad, tú la miras en sus ojos y no ves lo que ves en la casta. Por eso la promiscua odia a la casta, porque la casta le dice, tú estás llamada para lo mismo y no has querido. Entonces, cuando tú miras a la Virgen, una buena imagen de la Virgen, tú dices, eso es el reflejo de lo que estoy llamado. Y eso por puro gusto dices, eso quisiera hacer. Entonces, si el séptimo es, medita en la pureza de María. Octavo, practicar el recogimiento. Practicar el recogimiento. Dice San Juan de Ávila, mas si sabes cerrar la puerta del entendimiento muy cerrada, como se suele hacer en el recogimiento íntimo de la oración, según diremos adelante, hallarás con facilidad el socorro más a la mano que en todos los remedios pasados. Esa la explico rapidita. ¿Qué está diciendo San Juan de Ávila? El recogimiento, saben que es recoger, ¿no? Si yo tiro todo esto y le digo, vamos a recoger, es decir, poner todo junto, en orden. El recogimiento espiritual se refiere a eso. ¿Qué es? ¿Por dónde entra la tentación a nuestra vida? Por nuestros sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos? La vista, el olfato, la boca, el gusto, el tacto. Entonces, unos son más frágiles en la vista, otros son más frágiles, etc. Cuando él te dice que tengas recogimiento, es decir, que tengas control de tus sentidos, que te acostumbres a tenerlos juntitos, ¿verdad?
¿Obedeciendo qué? Tu razón, y tu razón obedeciendo a Dios. Y eso se hace a través de la oración. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, tú dices, tú tienes toda la tremenda buena intención de ser casta con tu novio. Quieres vivir casta con tu novio. Pero nada, que entre la semana escuchas puro reggaetón, ves programas de fútbol, que yo no sé por qué ponen muchachas en bikini y todo ese tipo de cosas en fútbol. Yo nunca he encontrado la relación, pero bueno, o en los carros, etcétera. Te expones ese material. Las letras del reggaetón, que no son muy santas que digamos, entonces eso entró por tus sentidos. Entra el fin de semana, vas con tu novia en el carro, no hay nada, está oscuro. ¿Crees que se van a poner a rezar el rosario? No. Tus sentidos están alborotados, están desparramados y van a hacer lo que le metiste. Por eso es importante leer. No, depende de la lectura. ¿Es importante escuchar música? No, depende de la música. ¿Es importante salir a los amigos a ver una película? Depende de la película. Cuando Él te está diciendo el recogimiento, es porque el recogimiento se da en la oración. Por eso yo les pregunto, díganme a alguien que sea desparramado con sus sentidos y que a la vez sea una persona de oración. No la van a encontrar. Si tú no perseveras en la oración diaria, revisa qué estás metiendo en tus sentidos. No, es que me cuesta muchísimo estar delante del Santísimo ahí en silencio, etc. Revisa qué tienes en tu cabeza. Por eso es importante leer la Sagrada Escritura constantemente. Por eso es importante meter buena música. Yo no te digo que música católica siempre. Hay música secular que es buena en el sentido de que tiene un buen mensaje moral, etc. Si te la quieres ir a la segura, ya no escuches esa música. ¿Qué te van a decir? Fanático. Tú ya no escuchas a Chente, ¿no? Ya no escucho a Chente. Que ya no escuchas al que tú quieras, a Ricky Martin, al que tú quieras. Oye, pero esa letra no es mala. Pero ¿sabes qué? Yo no me quiero arriesgar. Porque al final, si tú revisas los pecados en los que has caído, te vas a encontrar que muchos comenzaron porque no estaban tus sentidos recogidos. Estaban dispersos, al servicio de tantos mensajes que el día... Tienes mensajes contrarios a Dios. Estás en un lugar en donde se pone todo. No eres persona de oración. Repito, ¿crees que de pronto te va a salir una oración? El demonio sabe preparar, es muy astuto en esto. Octavo, practicar el recogimiento. Una cosa, como el recogimiento es en la oración, una cosa que ayuda, porque mucha gente dice, no, yo sí oro, todos los días de la mañana, me despierto, acomodo bien la almohada y sigo orando. Entonces, ya es ganancia, les digo, es el primer paso, por ahí, pero eso no es la forma de orar. Dice San Juan de Ávila, postura de oración, dice, y aprovecha poner los brazos en cruz, hincar las rodillas e inclusive herirte el pecho. Son prácticas de él, sobre todo el de herirte el pecho es una práctica muy de su tiempo, siglo XVI. Pero lo de restarte rodillas, o sea, mucha gente no quiere lastimarse las rodillas, ¿verdad? No, si las tiene lastimadas, pues yo te entiendo, ¿verdad? Es interesante, el cardenal de Guadalajara, es un serio, emérito, él ya otro cardenal, con todo y su carácter y todo eso, dice que le aprendió una cosa al Papa Juan Pablo II. Dice, todas las veces que iba al Vaticano y que teníamos la hora de oración, él hacía toda una hora de oración, el Papa, siendo un anciano, viejo, con sus articulaciones ya heridas, siempre de rodillas el Papa. Siempre de rodillas. Es decir, cuando ores, también la postura, poco a poco, te digo, es un proceso, pero el recogimiento, ¿por qué? Porque cuando tú estás acostado, etcétera, y todo eso, pues aunque estás orando y estás pensando en Dios, igual estás dándole mucho placer a tus sentidos. ¿Y cuál es el problema a la hora de pecar? Unos sentidos muy complacidos, muy aniñados, muy consentidos. No, al cuerpo hay que tratarlo
No con penitencias exageradas, pero bueno. Vamos terminando. 9. Vida sacramental. Vida sacramental. Y aquí voy a dar lectura a lo que dice San Juan de Ávila. Es un poquito largo, pero lo va a explicar el todo con esto. Dice San Juan de Ávila: y lo que más, o tanto como todo junto, es recibir con la debida preparación el santo cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. Ojo que está diciendo, y lo que más, o tanto como todo junto, todos los remedios que les acabo de dar, este remedio, este solo consejo, agarra todos los remedios que les acabo de decir. Es decir, imagínense el poder de esto, ¿eh? Y lo que más, o tanto como todo junto, es recibir con la debida preparación el santo cuerpo de Jesucristo nuestro Señor, el cual fue formado por el Espíritu Santo y está muy lejos de toda impureza. ¿Qué te viene a proponer la tentación? La impureza. Tú comulgas la pureza. La impureza va a tener un problema ahí para entrar. Dice, es un remedio admirable para los males que nos vienen de nuestra carne concebida en pecado. Y si supiésemos mirar bien el don que recibimos con que Jesucristo esté en nosotros, nos tendríamos por reliquiarios preciosos y huiríamos de toda la suciedad por la honra de aquel que entró en nosotros. ¿Saben lo que es el sagrario, no? Si ustedes tienen un poco de amor por Jesús, imagínense que están delante del sagrario y alguien llega y le empieza a aventar mierda, orines, lo abre, los pisa, tira el sagrario. ¿Cómo se sentiría? Terrible, ¿no? Pues aquí San Juan de Ávila dice, si tú comulgas estás convertido en un sagrario viviente. Y cuando tú le dices sí a la tentación, lo que estás diciendo es exactamente lo mismo o peor que lo que les acabo de decir, que lo hicieran con el sagrario material. Que es peor porque eso es un material en donde se guarda Jesús. Aquí tú eres sagrario viviente. Y dice, ¿con qué razón puede uno injuriar su cuerpo habiendo sido honrado juntándose con el santísimo cuerpo del Dios humanado? ¿Qué mayor obligación se me pudo echar? ¿Qué mayor motivo se me pudo dar para vivir con limpieza que mirar con mis ojos, tocar con mis manos, recibir con mi boca, meter en mi pecho al purísimo cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, dándome honra inefable para que no me rebaje a la vileza y atándome consigo y dedicándome a Él mediante su entrada en mí? ¿Cómo voy a decir, entra pecado, me lo está ofreciendo la tentación, cuando el mismo Señor, ya no una cruz de madera, esto no es Jesús, esto me representa a Jesús. La Eucaristía es verdaderamente su cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Cómo de mi boca va a salir un chisme? ¿Cómo de mi boca va a ser una calumnia? Cuando aquí, en mi lengua, la ha tocado el cuerpo de Cristo. ¿Cómo de mi corazón, cómo de mi cuerpo, que ha recibido el cuerpo de Cristo, se va a atrever a decirle a la tentación? Sí. Cuando tú valoras la Eucaristía como tal, por eso es el más grande. ¿Cómo o con qué cuerpo ofenderé al Señor? Pues en este que tengo ha entrado el autor de la pureza. Lo he comido a Él y he comido con Él en una misma mesa, y le voy a ser traidor ahora ni en toda mi vida. Es razón que se estime así este don para que recibamos la corona en nuestra flaqueza. Pero si lo recibimos mal, o usamos mal de él, sucede el efecto contrario y se siente el tal hombre más poseído de la deshonestidad que antes de haber comulgado. Es decir, no hay remedio más grande para vencer las tentaciones que comulgar. No hay uno. Pero no hay una forma más fácil de empezar a caer en el pecado que comulgar en pecado. San Pablo por eso lo dice, el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor en pecado, come y bebe su propia condenación.
sea, la gente la ve muy facilita, pero porque no sabe qué es la Eucaristía. Está en unión libre. Esa iglesia intolerante, ¿por qué no nos permite comulgar? Te está haciendo un bien. Si tú comulgas en pecado, sales peor de como entraste. Ve a misa, si no puedes comulgar, haz comunión espiritual, una oración, etc. Pero es que al Señor no lo puedes meter en pecado. El Señor te limpia, para eso es el sacramento de la confesión. La mejor manera de ser más fuerte ante la tentación y no caer es confesión frecuente. ¿Por qué? Porque la confesión frecuente te da comunión frecuente. Y si puedes comulgar todos los días, comulga todos los días. De mí te acuerdas que vas a tener una fortaleza muy especial. La última. Penitencias corporales. Bueno, la voy a resumir porque es un texto largo. Lo que dice, no me leo el principio, dice San Juan de Ávila: y si con todas estas consideraciones y remedios la carne bestial no se sosiega, la debes tratar como a bestia, con buenos dolores, pues no entiende razones tan justas. ¿No te sirve nada de esto? Penitencia. ¿Qué es penitencia? Empieza a ayunar. Hay un tema en mi página que digo cómo ayunar bien, porque muchos pueden ayunar y en realidad estar haciendo dieta, que es muy diferente la dieta al ayuno. Ayuna, ten actos de mortificación, cualquier tipo de placer que te gusta, de comida, de cualquier otra, renuncia por un tan determinado tiempo. Que estás acostumbrado a hablar mucho y a escuchar poco, cállate en los siguientes 3 meses, escucha más, o sea, véncete. Ellos tenían penitencias físicas que ahora ya no son tan recomendables. Por ejemplo, lo que le llamaban el cilicio, que era como un cinturón que tenía piquitos y se lo ponían. Y traían aquí picado. O también lo que le llamaban la disciplina, que era como unos latiguitos y se daban. Tas, tas. Eso es en ese tiempo. La iglesia no te está diciendo que llegues a ese punto. Pero de que si con todo esto no te está sirviendo, a tu cuerpo le tienes que decir: si no ayudas, vas a aprender. Y el ayuno, poco sueño, pero no por estar en Facebook, sino porque realmente disciplina. O sea, mortifica, que experimente un poco el sufrimiento tu cuerpo y verás cómo colabora poco a poco. ¿Verdad? Bueno, vamos a dejarlo aquí.